Ya, fin. Ya. Hola, profesoras y profesores, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a la primera sesión sincrónica de este taller que tiene por temática la evaluación de aprendizajes prácticos en un formato diverso y flexible. ¿Ya? Vamos a hacer una grabación de esta actividad y posteriormente se va a compartir en el aula virtual. Nuestro docente a cargo es el docente Felipe González Catalán, quien es docente de la Escuela de Derecho y además profesor de castellano, en magíster en evaluación, y nos va a acompañar en esta sesión y en la siguiente sobre esta temática, y la idea es poder tanto seguir la presentación como realizar las actividades propuestas en el taller, ¿ya? Así que esperamos que sea útil para su formación en docencia universitaria y los dejo entonces con Felipe. Muchas gracias y adelante, Felipe. Fernanda, muchas gracias por la presentación y a todos los profesores y profesoras participantes del taller les damos la cordial bienvenida a este nuevo espacio de formación y sobre todo de actualización en términos de la docencia universitaria y particularmente, como ustedes ya lo saben, en esta oportunidad en lo que nos vamos a concentrar dice relación específicamente con los aspectos referidos a los procesos de evaluación de aprendizajes prácticos o evaluación de procedimientos en concreto, pero desde una mirada diversificada y flexible. ¿A razón de qué responde esto? A razón de que efectivamente el tema del aprendizaje práctico y de los aprendizajes en general cubren o integran distintas dimensiones. Y en este contexto, la valoración del desempeño de los estudiantes en términos del aprendizaje práctico es importante ir reconociendo cuáles son las dimensiones que componen este aprendizaje práctico y si efectivamente cobra relevancia el poder evaluarlo con un mismo procedimiento o instrumento de evaluación o se hace necesario poder valorarlo utilizando y empleando distintos mecanismos, distintos instrumentos y procedimientos de evaluación para poder obtener una evaluación que sea más justa, que sea más clara, que sea más confiable y que sea mucho más objetiva a fin de que pueda obtenerse información desde todas las áreas que cubren ese resultado de aprendizaje. Al respecto, entonces, la idea y propósito de este espacio de actualización, tal como se los comentábamos, es en el fondo trabajar, en el caso de las sesiones sincrónicas, dos partes. Una primera parte que vamos a referirnos específicamente a lo que dice relación con los procesos de planificación de estrategias evaluativas desde una perspectiva particularmente sistémica que tiene que ver un poco con realizar un proceso sumamente planificado respecto del proceso de evaluación de los aprendizajes, logrando identificar específicamente cuál es el resultado de aprendizaje práctico que nosotros queremos valorar y en función de ello poder ir definiendo cuáles son los indicadores de evaluación, es decir, aquellas conductas observables que nosotros pretendemos visualizar en el desempeño de nuestros estudiantes y en función de eso poder ir haciendo una selección, en el fondo, ir haciendo un agrupamiento de estos indicadores en dimensiones. Es decir, ok, tengo dimensiones de aprendizaje práctico que van en la línea más bien de aplicación de procedimientos y aplicación de procedimientos que tienen una forma de implementarse, ¿verdad? Tienen una reglamentación, por decirlo de una manera sencilla, para poder llevarse a cabo. Y tenemos otros procedimientos que a lo mejor tienen que ver con procesos que apuntan más bien a instancias de evaluación, de reflexión, de valoración del propio desempeño por parte de los estudiantes. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos aprendizajes que apuntan a un quehacer práctico, ¿no es cierto? Pero esos aprendizajes lo correcto y lo más adecuado sería poder valorarlo a lo mejor con procedimientos distintos y con instrumentos distintos a fin de obtener una mayor cantidad de información, información que al ser más amplia evidentemente nos va a permitir tomar decisiones mucho más adecuadas a la hora de determinar y tomar decisiones respecto de qué es lo que sigue hacia adelante en el proceso formativo. Tenemos que hacer evidentemente procesos de retroalimentación, pero junto con ello qué más podemos hacer en favor del logro de los aprendizajes por parte de nuestros estudiantes. Eso como contexto inicial y evidentemente recordar e instarlos a todos aún, ¿sí? Porque tenemos la participación únicamente de tres docentes en el proceso de preclase. Es importante que puedan al menos darse el espacio al resto de los participantes
de oír los podcasts que compartieron las profesoras en este contexto, porque son propuestas bastante interesantes, particularmente las tres docentes comparten, en el fondo señalan que el proceso del diseño, por ejemplo, una de las docentes señala que el proceso de diseñar la propuesta evaluativa de aprendizajes prácticos, no cobró una complejidad mayor. Sin embargo, el proceso de evaluar, el proceso de valorar el desempeño práctico fue lo que le trajo posteriormente mayor complejidad. Entonces, en el fondo, yendo por esta línea de lo planteado por la misma colega, evidentemente que es muy necesario poder contar con un proceso o con una estrategia de evaluación que esté sumamente planificada. ¿Para qué? Para que no nos encontremos con esas situaciones que a lo mejor nos pueden generar algún tipo de complicación a posteriori en el proceso de formación de nuestros estudiantes. Eso, comentárselos de manera general y evidentemente invitarles a todos a poder participar y compartir con nosotros las experiencias que ustedes han tenido en el proceso de diseño e implementación de aprendizajes prácticos. Para continuar, tal como ustedes seguramente ya lo han visualizado en el aula virtual, nosotros les hemos compartido la presentación que vamos a revisar particularmente el día de hoy, que tal como yo les mencionaba, y que ustedes lo pueden visualizar a través de las láminas, se tratan de más bien aproximaciones en torno a la planificación del proceso evaluativo de aprendizajes prácticos y evidentemente el diseño o un acercamiento al diseño de instrumentos o medios que nos permitan registrar de mejor forma el desempeño de nuestros estudiantes. Evidentemente que vamos a hacer una revisión de distintos instrumentos y procedimientos de manera tal que ustedes puedan, de esa variedad que vamos a ir revisando, puedan seleccionar un par para que luego procedan a generar estos instrumentos y los vamos a generar utilizando distintos recursos, no los recursos clásicos que tendemos a utilizar. No digo que no los vayamos a utilizar, por ejemplo, el procesador de texto, sino que me refiero a que vamos a hacer uso también en la segunda sesión sincrónica, vamos a hacer uso y revisión de algunas herramientas o recursos que están disponibles y abiertos a través de Internet para que ustedes puedan ir revisando y puedan ir utilizando aquellos de manera óptima y que también les permita ir un poco dándole una mayor rapidez quizás al proceso de evaluación, que en muchos casos es un poco, genera una tensión que uno no quiere generar en los estudiantes a propósito de que quieren obtener la calificación o quieren obtener comentarios por parte del profesor. Y en ese contexto voy a Nicole, que particularmente Nicole se encuentra conectada en esta oportunidad, entonces Nicole ya seguramente tienes en tu poder la presentación asociada a la sesión de hoy y también hay un par de documentos que les compartí que me parecen particularmente interesantes que los puedan revisar, que dicen relación con los procesos de evaluación de aprendizaje desde una mirada alternativa y en ese contexto se proponen se hacen propuestas diferentes respecto de cómo ir evaluando los aprendizajes, incorporando procesos que a veces nosotros los dejamos afuera, sobre todo en un contexto que declaramos, ¿verdad? Y que en los documentos está declarado que nosotros como universidad nos situamos en un modelo formativo orientado al desarrollo de competencias. Pero a la hora de la puesta en práctica de este modelo es donde nos encontramos con algunas dificultades. ¿Y por qué digo con algunas dificultades? Porque nos encontramos casos en los que insistimos, por ejemplo, en las pruebas de selección y que no tengo ningún problema con las pruebas de selección en lo absoluto, pero en el fondo ahí uno tendría que tener algún tipo de avance en la utilización de estas, porque yo puedo hacer una prueba de selección que apunte directamente a un proceso más profundo de análisis y yo podría integrar, por ejemplo, no sé, si utilizo una herramienta virtual para aplicar la prueba de selección, podría incorporar videos que impliquen un análisis más profundo respecto de una situación y eso ya me llevaría a dar un nivel de avance en esa prueba de selección y no únicamente en procesos de reproducción de contenido conceptual. ¿Sí? Entonces, en el fondo, en ese texto se hacen algunas sugerencias, se dan algunos lineamientos, se integran algunos ejemplos y también hay un segundo documento en el que ustedes pueden ir visualizando ejemplos de instrumentos para distintos tipos de competencias, para valorar distintos tipos de competencias en el contexto de la formación universitaria, tanto competencias específicas como competencias transversales, que en este caso serían las competencias más bien de carácter fundamental en el contexto de la formación en la que nos encontramos.
Dicho eso, procederé a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar las láminas asociadas a la sesión. Ahí ustedes me dirán, y si me puedes comentar en el chat, Nicole, si se visualiza la lámina. Visualiza bien al menos desde aquí. Perfecto, gracias Fernanda. Perdón, adelante quería activar el acción, ahí sí. Bueno, particularmente, tal como hacemos, perfecto. Gracias Nicole por dar respuesta a la pregunta. Entonces, tal como ya les habíamos comentado, entonces particularmente este espacio formativo está orientado a el desarrollo, ¿verdad?, a la actualización en términos de estrategias que nos permitan valorar aprendizajes prácticos, pero de diferentes formas y asumiendo este proceso desde una perspectiva más bien de carácter flexible. Entonces, un primer elemento importante a reconocer y a rescatar en este proceso dice relación con lo que son este acercamiento conceptual. Es decir, qué vamos a entender por procedimiento, qué vamos a entender por métodos, qué vamos a entender por técnicas, porque finalmente son conceptos que se integran indistintamente en los procesos formativos, sobre todo asociados a los resultados de aprendizaje de tipo práctico o aprendizaje procedimental. Y en este contexto es importante definir, por ejemplo, que cuando nos referimos específicamente a los procedimientos, ¿verdad? En una primera instancia, los procedimientos van a corresponder a un conjunto de, ¿verdad?, acciones que se encuentran organizadas siguiendo un criterio, ¿verdad? Un criterio definido, cuyo propósito, ¿verdad?, cuyo funcionamiento de esta serie de acciones que se encuentran organizadas es lograr, ¿verdad?, lograr alcanzar una meta, alcanzar un resultado. Entonces, por lo mismo, en el fondo, existe un conjunto de acciones ordenadas y esta ordenación de las acciones va a tener una definición desde distintos criterios. Entonces, van a haber criterios asociados hay procedimientos que van a seguir una organización de tipo temporal o cronológica, por ejemplo. Hay procedimientos que van a seguir una organización de carácter jerárquico. Entonces, en el fondo, este concepto de ordenación va a variar dependiendo de la disciplina y dependiendo del tipo de procedimiento que particularmente se esté implementando. Por su parte, cuando nosotros hacemos alusión al método, ¿no es cierto?, también vamos a referirnos a esta sucesión de acciones ordenadas que van a incluir específicamente una serie de prescripciones acerca de cómo se debe proceder o cómo se debe actuar a la hora de llevar a cabo una determinada tarea. Mientras que las técnicas también hablamos de esta sucesión ordenada de acciones que conducen a resultados precisos y que tienen un fin concreto. Pese a estas diferencias que son menores en términos de procedimientos, métodos y técnicas, nosotros vamos a referirnos de manera genérica, ¿no es cierto? Nos vamos a referir de manera genérica a procedimientos y probablemente también podamos utilizar el concepto de método, aunque es más habitual por un tema de flexibilidad conceptual utilizar el concepto de procedimientos porque nos vamos a referir particularmente a esta serie de acciones ordenadas de acuerdo a un criterio específico y que nos va a permitir su ejecución de estas acciones, nos va a permitir dar una o alcanzar una meta específica. ¿Sí? Ahora, es importante, y a propósito de que nosotros nos vamos a enmarcar en el concepto de procedimiento particularmente, es que estos procedimientos en términos generales los podemos reconocer o los podemos comprender desde dos perspectivas. Por una parte, vamos a reconocer procedimientos denominados como procedimientos de tipo algoritmos y otros procedimientos de carácter heurístico. Cuando nos referimos específicamente a los algoritmos, nos vamos a concentrar y nos vamos a situar desde una perspectiva en que vamos a entender que esta sucesión de acciones que conforman el procedimiento se encuentra prefijada. ¿Sí? En el fondo es prácticamente, responde más bien, los algoritmos responden a una norma que tiene una serie de acciones que se encuentran organizadas de una determinada manera y que su correcta ejecución nos va a llevar a solucionar de manera efectiva un determinado problema o una determinada tarea. Entonces, hay una definición previa respecto de cuáles son las acciones y los procesos que se deben llevar a cabo para dar concreción a ese algoritmo.
Mientras tanto, los procedimientos que se corresponden con lo que hemos denominado como procedimientos heurísticos, en el fondo son procedimientos, pero las acciones tienen un cierto nivel de variabilidad. Entonces, en el fondo yo podría llevar a cabo este procedimiento, pero hay ciertos pasos que yo los podría ir moviendo, podría hacer uno primero y otro después. Sin embargo, ¿verdad? Yo voy a alcanzar el resultado, pero el nivel de precisión, ¿verdad? Con el que yo de cierre a este resultado, el nivel de precisión con el que logro a este resultado no siempre va a ser el más óptimo. Es el nivel de, digamos, el nivel de logro asociado a este resultado va a estar definido específicamente con estas modificaciones que se vayan haciendo a los procedimientos o a las acciones que conforman este procedimiento heurístico. Esas modificaciones y estas acciones, la manera en que yo vaya situando esas acciones, va a determinar finalmente, va a influir finalmente en el nivel, digamos, en el nivel de logro del resultado asociado a la tarea. Ahora bien, algunas consideraciones asociadas al desarrollo, ¿verdad? Y a la adquisición de aprendizajes procedimentales. Dentro de estas consideraciones que hay que tener en el proceso formativo, es relevante, es muy relevante que en el fondo el conocimiento, ¿verdad? Y el contenido procedimental es un tipo de conocimiento y es un tipo de aprendizaje que no únicamente se va a lograr a partir de una exposición verbal por parte del profesor hacia sus estudiantes, sino que va a considerar, evidentemente, va a considerar otros elementos, va a considerar otros recursos, va a implicar la movilización de otros recursos para que efectivamente el estudiante logre ir adquiriendo de manera paulatina ese aprendizaje de carácter práctico o de carácter procedimental. Y uno de los elementos que son muy relevantes en este contexto tienen que ver con los procesos de modelamiento, o que también nosotros los denominamos como ejemplificación. En el fondo, este modelamiento implica ir señalando cuáles son los procesos, tal como lo comentábamos con anterioridad, cuáles son las acciones que el estudiante debiese desarrollar para dar cumplimiento o para alcanzar un resultado, ¿verdad? Un resultado concreto referido a este aprendizaje práctico, tiene que ir dando cumplimiento a una serie de acciones. Entonces, esas acciones, quien está enseñando dichas acciones, dicho procedimiento, debiese ir ejemplificando esas acciones. Entonces, por ejemplo, si yo estoy generando o estoy llevando a cabo un proyecto, por ejemplo, estoy elaborando, estoy configurando un informe de proyecto, evidentemente que por ser la generación de un informe de proyecto, por ser un aprendizaje de carácter práctico, evidentemente que tengo que irle explicando paso a paso a los estudiantes cómo proceder. Por ejemplo, si en un caso concreto es necesario y se hace absolutamente necesario la construcción o la producción de determinados objetivos asociados a ese proyecto, entonces yo tendré que explicarle paso a paso a los estudiantes cómo se configuran y cómo se construyen los objetivos asociados a un proyecto. A lo mejor hay objetivos que van a ser más propios de proyectos de corto plazo y hay otros tipos de objetivos que van a ser más propios de proyectos de largo plazo. Entonces, evidentemente, ir ejemplificando cada una de esas consideraciones y sin lugar a dudas que es importante precisar que este proceso de modelamiento no puede dejar de lado, no puede dejar de lado en ningún caso que van a haber siempre, como en todo orden de cosas, excepciones. Entonces, y frente a esas excepciones, uno también tiene que precisar qué se puede realizar, cuáles son los procesos, cuáles son las acciones que yo debiese ejecutar como agente encargado de llevar a cabo este procedimiento, cuáles son las acciones que yo debiese considerar en caso de enfrentarme a una situación que es poco habitual a la hora de poner en práctica dicho aprendizaje. Entonces, importante, así como les señalaba recientemente, también es muy relevante el ir explicando, ¿verdad? El ir explicando no solo de manera verbal, sino que también ir ejemplificando e ir demostrando cómo se llevan a cabo cada una de esas acciones o de esos pasos que están asociados al procedimiento que estoy explicando, ¿sí? Y
aspectos relevantes también son el tema de ir instando a que se lleven a cabo procesos de valoración del desempeño, valoración de cómo se ha ido realizando la tarea y de manera tal que el estudiante sea capaz de reflexionar en torno a los errores que podría haber cometido en el proceso de ejecución de ese procedimiento y en función de eso, que realice una reflexión y en torno a eso vaya tomando decisiones en términos de, primero, ¿por qué cometí ese error? ¿En qué fallé? Y no visualizar este error como algo absolutamente negativo, sino que el error en estos contextos debe visualizarse como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de aprendizaje, y frente a eso yo debo, en el fondo, tratar de apoderarme de ese error cometido, es decir, ok, me equivoqué por tal razón, entonces, para poder dar solución o mejorar esa situación a la que, digamos, esa situación que fue poco ajustada a las características del procedimiento, ¿cómo podría yo proceder para alcanzar mejores resultados en próximas oportunidades? Entonces, perfecto, mira. Nicole pregunta, y a propósito de esto, te voy a contestar de inmediato, Nicole. Entonces, a propósito de esto, es importante invitar evidentemente a los estudiantes en este contexto a ir, a ir reflexionando respecto a ello y eh, determinar si estas estrategias y también las tácticas que están involucradas en la ejecución del procedimiento son efectivamente dominadas por el estudiante. Entonces, evidentemente que ahí una de nuestras tareas o desafíos como profesores es poder ir instando a que ir poniéndoles digamos, pequeñas dificultades o pequeñas modificaciones en las situaciones, casos o problemáticas de aprendizaje que planteamos a los estudiantes para que ellos paulatinamente vayan progresando, porque este proceso de adquisición de aprendizajes procedimentales es un proceso progresivo, o sea, en el fondo parten de un mayor nivel de acompañamiento por parte del profesor y después, paulatinamente, uno como profesor debiese irse distanciando un poco del trabajo del estudiante e ir posibilitando mayores niveles de autonomía por parte de ellos. Y en consonancia con esto, miren, eh, Nicole Pinto plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo evitar que los estudiantes consideren este proceso de modelamiento al que yo estoy haciendo alusión como una norma a seguir o que todos los procedimientos que ellos realicen posteriormente sean iguales al modelamiento? Me pasa que a veces al modelar los estudiantes tienden a hacer exactamente lo mismo. Acá, como señala Nicole, sí, es una situación bastante frecuente y bastante recurrente en donde los estudiantes tienden a usar el ejemplo dado por el profesor, este modelamiento dado por el profesor como una norma y lo siguen tal cual, sin evidentemente hacer modificaciones, sin ir tomando decisiones. Ahí hay un tema que en el fondo uno puede hacer un poco de historia referida a la formación de los estudiantes y dice, claro, ellos vienen con una lógica, con una tradición formativa donde hacían cada una de las acciones que les indicaba su profesor en la educación secundaria, por ejemplo, hacían lo que el profesor les indicaba de la misma manera. Era prácticamente una copia de ello. Sin embargo, en la medida que uno va entregando la formación en el contexto universitario, uno tiene que ir, en el fondo, irse distanciando. Y ahí es cuando yo sugiero, particularmente, Nicole, es que uno vaya logrando establecer ciertos niveles de distanciamiento desde tu rol docente, distanciarte un poco del hacer del estudiante. Y cuando me refiero a distanciar es en el fondo ir generando situaciones que sean resueltas con un mayor nivel de autonomía por parte del estudiante, integrando situaciones de carácter más problemático. Entonces, desde esto implica que debe existir un mayor nivel de acompañamiento por parte del profesor, es decir, yo modelo todo el proceso, después modelo partes del proceso y voy instando a los estudiantes a que ellos reflexionen de cómo podrían ir, cómo podría seguir funcionando aquello hasta que se logre un mayor nivel de autonomía. Entonces, evidentemente que esa es la sugerencia y en la medida que nosotros vamos haciendo, no es que de la noche a la mañana vamos a lograr un nivel absoluto de autonomía por parte de los estudiantes, pero sí en el fondo es importante ir instando a que este proceso de
dar respuesta a procedimientos, ¿verdad? Dar respuesta a situaciones que pueden ser de carácter problemático y que para dar respuesta a ellas tengo que hacer utilización de procedimientos, evidentemente que tengo que irme desprendiendo un poco o distanciando paulatinamente del hacer de los estudiantes para que ellos vayan trabajando de manera más autónoma. Y en ese contexto, ¿cuál es la labor que va a cobrar el profesor particularmente y dónde va a tener una mayor carga de trabajo? Va a estar asociado hacia los procedimientos de retroalimentación. Y los procedimientos de retroalimentación no es una retroalimentación evaluativa particularmente. Cuando hablamos de retroalimentación evaluativa, nos referimos específicamente a valorar positivamente o valorar negativamente el resultado que demuestra el estudiante frente a una tarea, sino que en el fondo, cuando nos referimos a una retroalimentación, nos referimos específicamente a que se haga una retroalimentación de carácter descriptivo, en el sentido, ¿a qué me refiero en retroalimentación de carácter descriptivo? Me refiero específicamente a que se entregue una descripción de lo realizado por parte de los estudiantes, se destaque aquello que se logró, se mencione o se haga alusión a aquello que no se logró y evidentemente se entreguen orientaciones que apunten directamente a cómo se podría mejorar, ¿verdad? Y cómo se podría, bien digo, mejorar y cómo se podría seguir trabajando para poder mejorar el desempeño alcanzado. O sea, cómo poder ir superando aquellas pequeñas falencias que fueron apareciendo. Entonces, en este sentido, la mayor carga de trabajo va a estar dada particularmente por los procesos de retroalimentación que debe ir integrando paulatinamente el profesor. No sé, Nicole, si en el fondo logro responder a tu pregunta y entregar un par de orientaciones respecto a ello. Ahí tú me indicarás. Perfecto. Ahora, otro de los aspectos que también, otro de los elementos que también son relevantes en este contexto, ¿verdad? Otra de las consideraciones que debemos tener, que no debemos perder de vista, apuntan a que, en el fondo, tener sumamente claro cuál es el procedimiento que se desea aprender, cuál es el procedimiento que se desea transmitir. ¿Sí? Evidentemente que acá nosotros tenemos que tener súper claro que los procedimientos que vamos a transmitir y que vamos a trabajar en conjunto con los estudiantes son procedimientos que no aparecen de la nada, sino que se trata de procedimientos que se desprenden a propósito de las competencias y de los resultados de aprendizaje que están declarados en los programas de asignaturas que en el fondo nos corresponde dictar. Y evidentemente en este contexto es absolutamente relevante el especificar cuáles son las técnicas puntuales, ¿verdad? Cuáles son las acciones puntuales que cada procedimiento implica y crear las condiciones de aprendizaje para que los alumnos de manera individual puedan ir enseñando el procedimiento. Y acá, en el fondo, yo siempre sugiero digamos, la lógica asociada a un proceso más adecuado para ir adquiriendo el aprendizaje de carácter práctico, de carácter procedimental, apunta mucho también a que nosotros podamos generar contextos y espacios de aprendizaje que tengan un mayor nivel de cercanía con el futuro contexto de desempeño profesional en el que se van a insertar los estudiantes. Y eso va muy en la línea de lo que, no sé si ustedes lo han escuchado un poco, pero en la línea de lo que se denomina el enfoque de evaluación auténtica. Cuando nos referimos particularmente a la evaluación auténtica, la evaluación auténtica supone, ¿verdad?, poder insertar las experiencias de aprendizaje en contextos que están muy vinculados con el proceso, digamos, el futuro contexto de desempeño profesional en el que se van a insertar los estudiantes, de manera que ellos puedan valorar positivamente aquella experiencia de aprendizaje a la que se están enfrentando y que la valoren positivamente porque en el fondo a ellos les hace sentido esa actividad propuesta. Les hace sentido porque tiene algún nivel de cercanía, ellos logran visualizar concretamente que existe un nivel de cercanía con el futuro campo de desempeño profesional en el que se van a insertar. Entonces, esos elementos son absolutamente relevantes y no los podemos perder de vista, porque si yo les digo únicamente, necesito que me generen un informe de proyecto y ya está, y no hago ningún otro tipo de precisión, evidentemente que eso se va a transformar en una dificultad, se va a transformar en una dificultad.
En caso contrario, lo importante claramente está dado porque nosotros podamos, ¿verdad?, hacer al menos algún nivel de acercamiento respecto de este tipo de actividades. De que, ok, la empresa tanto, por ejemplo, ha solicitado a un equipo de futuros profesionales del ámbito de la ingeniería, por ejemplo, el desarrollar un proyecto de innovación para la gestión de la, ¿verdad? Para la gestión de la empresa. Entonces, evidentemente que ahí se van generando distintas, ¿verdad? Se van generando distintas estrategias, distintos mecanismos. Entonces, es muy importante ir considerando estos aspectos. Aquí Fernanda pregunta, dice, la evaluación auténtica entonces es equivalente a una evaluación orientada por competencias a las que nos invita nuestro modelo educativo. Así es. No vamos a decir que efectivamente es absolutamente equivalente, sino que en el fondo la evaluación auténtica va muy en la línea, ¿verdad? Va muy en la línea de lo que nosotros suponemos que en el fondo, de lo que esperamos que sea una evaluación orientada al desarrollo de competencias. Y particularmente cuando nosotros hablamos ya de competencias y evaluar competencias, el concepto de competencia y de formación orientada al desarrollo de competencias supone, sin lugar a dudas, que supone el poder hacer un proceso formativo mucho más contextualizado. Por ejemplo, las prácticas profesionales. Sí, así es, Fernanda, aunque la evaluación auténtica implicaría en el fondo qué es lo que digamos, cuáles serían no limitantes, pero cuáles serían las modificaciones que tiene la evaluación auténtica, es que la evaluación auténtica no declara abiertamente espacios evaluativos tradicionales. En el fondo, no es que yo, por ejemplo, tenga la prueba 1, la prueba 2, la prueba 3, la prueba 4, por ejemplo, sino que en el fondo, en el contexto de la evaluación auténtica, uno está permanentemente evaluando sin necesidad, o sea, el estudiante sabe desde el primer momento que él, por ejemplo, en todas las sesiones que tenga clases con la profesora Nicole, con la profesora Fernanda o con el profesor Felipe, van a ser evaluados, pero no se enfrentan a situaciones evaluativas tradicionales del tipo, ok, la próxima semana, en la sesión del día miércoles, vamos a tener una evaluación de tipo prueba, por ejemplo. Entonces, esas son características que la evaluación auténtica no tiene, porque yo voy registrando en todas las sesiones, voy haciendo un registro respecto de un desempeño o de un ámbito del aprendizaje que quiero observar. Y esas son las particularidades en el fondo respecto de la evaluación auténtica en comparación con la evaluación por competencia. Ah, perfecto, perfecto, Fernanda. Sí, entonces acá hay ¿verdad? Estos aspectos y estas consideraciones para el proceso de enseñanza de procedimientos son bien relevantes de tener en consideración. Continúo. Ahora, ya lo habíamos conversado, ya a propósito de estas consideraciones, hay una serie de, digamos, de aspectos, ¿verdad?, relevantes para el trabajo, ¿verdad?, en torno a la enseñanza de procedimientos, que tiene que ver con lo que ya comentábamos al inicio, esta composición de acciones de las que consta el procedimiento, tener sumamente claro, ¿verdad? Si yo estoy trabajando un procedimiento, a la hora de poder abordar ese procedimiento, yo tengo que tener absolutamente claro cuáles son las acciones para dar cumplimiento a ese procedimiento. Si yo digo, ok, vamos a hacer un plan de trabajo o si vamos a trabajar, perdón, la configuración de un informe de proyecto, yo tengo que tener sumamente claro cuáles son las acciones que me van a permitir a mí dar, eh, digamos, concretar este proceso de configuración del informe de proyecto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir en el fondo cuáles son las necesidades de la empresa. Después de definir las necesidades de la empresa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un análisis de la situación económica de la empresa para ir visualizando cuánto puedo invertir para dar respuesta a esas necesidades. Luego tengo que hacer una valoración en términos de el tiempo a invertir, etcétera. Entonces, estoy solamente ejemplificando, probablemente esté cometiendo errores porque
No soy especialista en la generación de informes de proyecto ni nada por el estilo, pero en el fondo imagino que hay partes que tienen que, hay acciones que están asociadas a este procedimiento de generación de informes de proyecto que van en esa línea. Evidentemente que todos estos procedimientos, ¿verdad? Todas estas acciones que conforman este procedimiento se deben ir integrando y que paulatinamente se van a ir vinculando y van a ir permitiendo, en la medida que los estudiantes, ¿verdad? Y los futuros profesionales están adquiriendo y van poniendo en práctica ese procedimiento, le van a dar cierto nivel de automaticidad a la ejecución de ese procedimiento en particular. Pero esto no es que yo, una vez que es muy poco probable, y en este sentido voy a ser bastante claro, porque en el fondo a veces nos ha correspondido encontrarnos con colegas que declaran abiertamente y te indican, así como, ok, yo Felipe he trabajado este procedimiento como con mis estudiantes, pero al término del curso ellos no logro reconocer en ellos que exista cierto nivel de automaticidad para desarrollar este procedimiento. Lógicamente que en 4 meses, que más o menos pensemos en 4 meses que se llevan a cabo el proceso formativo, es muy poco probable que exista cierto nivel de automaticidad. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un, ese progreso se va a ir adquiriendo en la medida que ellos luego, posteriormente, los estudiantes van a tener herramientas iniciales para ejecutar este procedimiento, pero la automatización de dicho procedimiento se va a dar en la medida que ellos puedan insertarse adecuadamente a un contexto de desempeño profesional, pero no es como en un abrir y cerrar de ojos, sino que es un proceso de carácter paulatino, que esté muy contextualizado, en el fondo lo que conversábamos anteriormente, dar un contexto para la generación y para la puesta en práctica de estos procedimientos, y evidentemente que esto me va a permitir a posteriori me va a permitir llevar a cabo procesos de generalización del procedimiento. Es decir, yo este procedimiento después lo puedo extrapolar a otras situaciones, a otros contextos, y sin lugar a dudas que me va a permitir su proceso de generalización en términos de que yo puedo llevar el procedimiento tal cual a otro contexto que busca realizar procesos con características similares, o puedo ir extrayendo ciertas acciones de ese procedimiento que podrían adecuarse a este nuevo contexto. Entonces, en el fondo, esta generalización, yo tengo que analizar la generalización del procedimiento en función de las características del contexto en el que yo aplique dicho procedimiento. Y respecto de la evaluación de los procedimientos, que particularmente, y aquí hago alusión a uno de los, ¿verdad?, de los podcasts compartidos por los colegas. Algunos de los aspectos a considerar a la hora de valorar los procedimientos van en la línea de, evidentemente, que los procedimientos son altamente contextualizados. ¿Qué implica que son altamente contextualizados? Que su evaluación va a ser en contextos y en situaciones sumamente particulares. ¿Sí? Y aquí, obviamente, vuelvo atrás en términos de lo que habíamos comentado con anterioridad. ¿Qué implica esto? En el fondo, esta evaluación de procedimientos van a ser aplicables a situaciones sumamente particulares, pero evidentemente que están altamente contextualizadas. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos esta cercanía con el futuro contexto de desempeño profesional, entonces van a responder particularmente a situaciones muy particulares. Va a requerir, evidentemente, que voy a considerar el grado de conocimiento sobre el procedimiento, evidentemente que voy a considerar a lo mejor un instrumento que considere, o un instrumento que lo voy a dividir en distintos momentos. Podría considerar un instrumento que lo divido en distintos momentos, a lo mejor una escala de valoración o una rúbrica, y digo ya, los indicadores 1, 2, 3 y 4 los voy a considerar en el primer momento para dar cuenta de que los estudiantes tienen un nivel de conocimiento respecto del procedimiento en términos de cuándo es adecuada su aplicación, o cuándo esa aplicación, ¿verdad? Cuándo la aplicación o la utilización. ¿Cuáles son los criterios o los principios que se deben considerar para la correcta implementación de ese procedimiento en un contexto específico? ¿Sí?
otros aspectos que ya van más en la línea de la evaluación de las decisiones que van tomando los estudiantes a la hora de aplicar un procedimiento tiene que ver con el grado de acierto, ¿verdad? El grado de adecuación a la hora de elegir el procedimiento para resolver una tarea. La generalización de los procedimientos en otros contextos, el grado de automatización, que ya lo habíamos comentado, y evidentemente el tema de la corrección y la precisión de las acciones. Es decir, ayudar para que el estudiante también vaya corrigiendo y vaya siendo más preciso en la forma en que se van implementando cada una de las acciones que configuran este procedimiento. Sin lugar a dudas que es muy relevante la calidad de las retroalimentaciones que nosotros vayamos entregando a los estudiantes en la medida que vayan adquiriendo esas, eh, estos aprendizajes de carácter práctico. Ahora, respecto de algunas consideraciones que te sugieren en términos generales, importante que dentro de la evaluación de procedimientos, más allá de la evaluación de inicio y de la evaluación de cierre, es muy relevante, ¿sí? En la adquisición de aprendizajes prácticos, la evaluación de proceso, ¿sí? Y la evaluación de proceso no necesariamente orientada a valorar y calificar cómo se han ido adquiriendo sus procedimientos, sino que en el fondo también ir entregando orientaciones a los estudiantes para que ellos puedan fortalecer aquellos aprendizajes prácticos y evidentemente puedan ir visualizando cuánto han ido progresando, cuánto les queda por seguir trabajando y cómo pueden ellos ir mejorando aquello que no está logrado a cabalidad. Entonces, en ese contexto es muy relevante aquello y evidentemente que esto me va a permitir, en la medida que yo voy trabajando y voy profundizando mucho más el tema del aprendizaje práctico, me va a permitir, sin lugar a dudas, al tener y alcanzar mejores resultados al término del proceso formativo. Y en el término del proceso formativo no debemos perder de vista, y acá siempre esto yo lo menciono porque en algunos casos se tiende a olvidar que las situaciones o el procedimiento evaluativo que va a caracterizar las instancias o las experiencias de aprendizaje orientadas a valorar el aprendizaje práctico van a estar, ¿verdad? Van a estar dadas por pruebas de situaciones, ¿verdad? Situaciones evaluativas tipo prueba, pero que no van a responder a pruebas tradicionales de selección, sino que en el fondo yo puedo poner en estas pruebas algún análisis de caso, a partir de ese análisis de caso, que tiene algún nivel de vínculo con el ámbito, a lo mejor es un análisis de caso de una situación sumamente cercana del contexto de la ciudad en la que estamos llevando a cabo el proceso de formación, etcétera. Y a partir de eso yo hago que los estudiantes vayan, analicen, evalúen, hagan propuestas, reflexionen. Entonces, en ese contexto estoy incorporando una serie de distintas dimensiones para valorar un mismo aprendizaje. Y es un aprendizaje que apunta más bien a lo práctico, porque no solamente apunta a la reconstrucción conceptual, también estoy pidiendo que ellos evalúen, que tomen decisiones, que diseñen, que hagan propuestas. Entonces, por ejemplo, en una situación de análisis de caso, por ejemplo, incorporo distintas dimensiones. Entonces, es pertinente que en un análisis de caso, por ejemplo, yo únicamente valore, ¿verdad?, el trabajo del estudiante a partir de una respuesta y lo valore únicamente en términos de si la respuesta es correcta o no es correcta, o si incorporó terminología técnica de la disciplina o no. Evidentemente que no me va a ser útil un único tipo de instrumento o un instrumento que únicamente se refiera a una dimensión del aprendizaje práctico. Voy a tener que ir haciendo desgloses, voy a tener que ir haciendo diferenciaciones, a lo mejor voy a tener una primera parte del instrumento que va a responder particularmente a demostración del conocimiento teórico y para ello voy a integrar preguntas voy a integrar criterios de evaluación que particularmente apuntan al dominio conceptual por parte del estudiante, así como también voy a incorporar otras preguntas que apuntan más bien a la toma de decisiones, a la resolución de problemas, etcétera, a la aplicación de procedimientos siguiendo una organización y una secuencia adecuada a la situación que debían resolver. Entonces, evidentemente que se deben tener en consideración estos aspectos.
Dependiendo digamos, del tiempo y de la cantidad de estudiantes que tengamos, el sistema de portafolio es una herramienta que digamos, es una herramienta que es bastante útil a la hora de adquirir procedimientos y de adquirir aprendizajes prácticos particularmente, sobre todo en el contexto inicial. Por ejemplo, pienso en el proceso de formación del profesorado. En el proceso de formación del profesorado, particularmente, el tema de los portafolios de desempeño son usados de manera muy recurrente. ¿Por qué? Porque el portafolio requiere eh, e implica llevar a cabo procesos de análisis, procesos de evaluación, procesos de reflexión, procesos en los que se dé cuenta de la adquisición y del dominio de un conocimiento teórico en particular. Entonces, evidentemente que es un tipo de instrumento que me permite ir valorando distintas dimensiones de un desempeño práctico, y esas se pueden ir valorando con distintos instrumentos. Entonces, evidentemente que es bastante positivo. Y acá, en este caso, particularmente, yo ya les comentaba que en el caso de los desempeños prácticos, uno de los aspectos en los que uno debe poner particularmente, pues, debe poner prestar mucha atención, tiene que ver en el proceso mismo. Y en este contexto, ¿verdad? A propósito de estas consideraciones, más bien de carácter genérico, eh, es importante tener claro algunos aspectos a la hora de diseñar ¿verdad? Una experiencia de aprendizaje orientada a valorar, ¿verdad? La adquisición de aprendizajes prácticos. Y dentro de estas experiencias, digamos, una secuencia que nosotros proponemos es la que les voy a comentar de inmediato. Hasta aquí, Nicole, no sé si se va entendiendo lo que he ido comentando, explicando, ahí tú me comentas por el chat, o si tienes alguna duda también la dejas planteada, no hay ninguna dificultad y la vamos a abordar. Perfecto. Continúo entonces. A la hora de ir llevando a cabo el proceso, ¿verdad? A la hora de ir llevando a cabo el proceso de definición, de diseño, ¿verdad? De diseño de una experiencia de aprendizaje práctico, particularmente la sugerencia va en la línea de tener en consideración como tres etapas, ¿no? La primera etapa tiene que ver con ir definiendo para darle esta lógica o darle este mayor sentido de acercamiento con la disciplina en la que se están formando los estudiantes. La primera etapa es, en el fondo, ir definiendo una situación problemática, y evidentemente esto en relación con propósitos formativos, y cuando hablamos de propósitos formativos nos referimos particularmente a los resultados, ¿verdad? A las competencias, a los resultados de aprendizaje, etcétera. Entonces, lo primero es definir una situación problemática, evidentemente que vinculada con los propósitos formativos y las competencias asociadas a la asignatura en la que estamos llevando a cabo este proceso de formación de aprendizajes de carácter práctico. En un segundo lugar, o en un segundo momento o etapa, es importante reconocer que de esa serie de propósitos formativos que tenemos nosotros, definir cuáles son aquellas que tienen el carácter específico y en las que nosotros nos vamos a concentrar para trabajar en una experiencia de aprendizaje. Sí, entonces, en función de eso, no sé, en mi asignatura tengo a lo mejor 8 resultados de aprendizaje práctico. Digo, ya, pero obviamente que en una experiencia de aprendizaje no voy a poder valorar todos estos resultados de aprendizaje, entonces voy a hacer una selección. Y de estos 8, seleccioné 2 resultados de aprendizaje porque me parecen que a lo mejor requieren un mayor nivel de acompañamiento, requieren un mayor nivel de retroalimentación. Entonces hice esa selección de resultados de aprendizaje práctico particularmente. Y a propósito de esa selección de resultados de aprendizaje práctico particular, voy generando propuestas de actividades, voy generando recursos que sean adecuados para dar cumplimiento a estos resultados de aprendizaje. Y evidentemente que en la tercera etapa, y a propósito de todo este proceso, digo, ya en la tercera etapa, ya yo
En la segunda etapa, inicialmente reconocí cuáles eran los resultados de aprendizaje específicos, generé situaciones de aprendizaje, actividades, recursos, etcétera. Y en la tercera etapa yo defino, ok, ¿cómo voy a evaluar estos resultados de aprendizaje de carácter práctico que yo he identificado? Y este diseño, ¿verdad? Tengo que determinar cuáles van a ser las evidencias que yo voy a recoger, cuáles van a ser los instrumentos que voy a emplear y cómo se van a caracterizar las actividades de evaluación a desarrollar. Entonces, en el fondo, hago todo este proceso de selección y evidentemente luego hago el proceso de diseño de los instrumentos y de las actividades de evaluación. Entonces, eso no se debe perder de vista. Ahora bien, es importante tener muy claro que no se trata, en el fondo, en ningún caso estamos haciendo solicitud absoluta de que ustedes implementen una, digamos, que hagan una matriz, así como el esquema que yo les estoy proyectando y que definan la situación problemática, luego establezcan, sino que en el fondo al menos ustedes este proceso lo tengan claro a la hora de diseñar el instrumento para que exista un proceso evaluativo que sea absolutamente coherente, porque si no tenemos no tenemos claridad respecto de esto, puede ocurrir que a la hora de generar la actividad de evaluación final asociado a una asignatura y esa evaluación final tiene un carácter, digamos, se concentra, ¿verdad? Se concentra particularmente en lo que dice relación con el aprendizaje práctico. Evidentemente que puede ocurrir que existan como esta falta de coherencia entre los tipos de actividades que se trabajaron primero y no existía una propuesta contextual respecto de una problemática inicial sobre la que trabajar. Entonces, en el fondo, es importante tenerlo en cuenta para evitar que se generen estas inconsistencias un poco, que a veces nos perdemos en el camino, nos perdemos en el camino y no logramos desarrollar un proceso que sea lógico, que sea claro, que sea coherente. Entonces, miren, acá yo voy a mostrar este ejercicio. Dice, usted se encuentra participando en un foro donde se discute el tema de las pensiones en Chile. Uno de los invitados al foro, ¿verdad?, plantea que el sistema de pensiones chilenas es injusto y que debería eliminarse. Esto generaría un aumento en las jubilaciones y no tendría efecto alguno en la economía nacional. Tras esta intervención, el moderador le solicita su parecer y le pide explicar a la audiencia cómo podría verse afectado el mercado de ahorro e inversión y la tasa de interés de la economía si en nuestro país se eliminara el ahorro previsional individual obligatorio y se optara por un sistema centralizado. Desarrolle la explicación solicitada brevemente. Esto, bueno, yo les comento, esto es parte de un ejercicio que una colega en su momento desarrolló con unos estudiantes. Yo soy profesor en la Escuela de Derecho, entonces es por eso que en el fondo tiene estas características el, la propuesta. Entonces, en este contexto hay varios elementos relevantes que en el fondo van vinculados desde la perspectiva de la formación jurídica y de la formación de abogados, van vinculados con el quehacer, ¿verdad? Con el quehacer práctico que ellos van a tener posteriormente. Particularmente acá en el fondo, este quehacer práctico tiene que ver con el desempeño, ¿verdad? Y con la puesta en práctica de la competencia oral. Por ejemplo, de la competencia discursiva oral. ¿Por qué? Porque estos chicos que en el futuro van a ser abogados, van a tener que vincularse con muchos clientes y en esos vínculos con clientes, evidentemente van a tener que poner en práctica este ejercicio de comunicarse adecuadamente y con el ejercicio de vincularse a través de la oralidad con distintos agentes implica también el reconocimiento de cuáles son las características de esos agentes con los que se está vinculando. Porque no es lo mismo que yo vaya a explicar este tema, ¿verdad?, a una audiencia especializada donde todos tienen formación jurídica. Yo podría hablar con un alto nivel y con un alto nivel de integración de léxico especializado, ¿no es cierto?, sin ninguna dificultad. Mientras que si me piden que yo vaya a explicar esto mismo a, a una audiencia donde tengo personas que se han formado en otros ámbitos disciplinares y que no tienen conocimiento del ámbito del derecho, o personas que directamente no tienen una formación universitaria, evidentemente que esto va a generar que ellos pongan
en práctica y apliquen un aprendizaje práctico particular que tiene que ver específicamente con la competencia oral. Y esto tiene que ver precisamente con generar discursos orales adecuados a las características de la audiencia. Entonces yo hago un proceso doble que tiene que ver, por una parte, con evaluar las características de la audiencia con la que me voy a vincular, y posteriormente, de que evalúo las características de esa audiencia, yo genero un discurso con ciertas particularidades y que se adecue a las necesidades de esa audiencia en particular. Entonces, si ustedes se fijan, este proceso pone en práctica, ¿verdad? Logró poner en práctica este aprendizaje, perdón la reiteración, pero logró poner en práctica un aprendizaje de carácter práctico que tiene que ver con la producción de un discurso, de un discurso oral para un grupo en particular, ¿no es cierto? Y en el contexto de una discusión referida al ámbito disciplinar que tiene que ver con el sistema de pensión. Y en el marco de situaciones eh, eh, situaciones a las que los futuros abogados, ¿verdad? Los futuros abogados se van a enfrentar de manera muy, muy recurrente. Entonces, en el fondo, este ejemplo es particularmente se los quería comentar porque va muy en la línea de lo que veíamos en las láminas anteriores. Vale decir, hay la definición de una problemática y esta problemática tiene que ver con el sistema de pensiones, ¿no es cierto? Hay un establecimiento de competencias específicas. Las competencias específicas, como yo les comentaba, tienen que ver con la aplicación las, eh, de las competencias de comunicación oral de acuerdo a los requerimientos del contexto, y la situación de evaluación, que específicamente tiene que ver con la elaboración de un discurso oral referido al tema en un contexto específico y que ¿verdad? Logre responder a los requerimientos de la situación. Ahora, cumple con los criterios, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un procedimiento orientado a la valoración del aprendizaje práctico? Vuelvo acá. Y cuando hablamos de los criterios, en el fondo nos vamos a referir a estas consideraciones generales que habíamos visualizado con anterioridad. Y estos criterios se resumen directamente en algunas preguntas. ¿Existe contexto? Hay un contexto. ¿Se reconoce la utilización, verdad, o la integración de habilidades de orden superior? Se reconocen, ¿verdad? Se reconocen porque en el fondo hay la creación de un discurso. La creación es una habilidad cognitiva de orden superior. ¿Hay competencias específicas? Sí, hay competencias específicas, y las competencias específicas tienen que ver particularmente con el dominio de la materia, que en este caso dice relación con los lineamientos y las normativas asociadas al sistema de pensiones. Y competencias generales, sí, la producción de discursos orales. Entonces, en el fondo, hay una serie de criterios que responden al diseño de un procedimiento. Ahora, estos son criterios generales. Lo importante, más allá de que estén o no estén los criterios generales, lo más importante, sobre todo, que yo siempre recalco a la hora de visualizar esto, es que el tema del contexto no lo podemos perder de vista, y evidentemente lo que dice relación con las competencias específicas y claramente las competencias genéricas. Esos son los aspectos esos tres aspectos siempre yo los recalco. No es que sean los más relevantes, pero creo que son los que les dan forma y les dan una mayor configuración a la configuración, definición y planificación de experiencias de aprendizaje práctico. Acá ustedes van a poder visualizar algunos ejemplos de planificaciones de experiencias de aprendizaje práctico. Sí, donde por ejemplo acá nosotros presentamos algunos aspectos relevantes. Yo les voy a compartir también un texto que está disponible en la web, así que no hay problema con eso, que dice relación con experiencias de aprendizaje orientadas a el desarrollo de procesos evaluativos de carácter auténtico. Entonces, ahí aparecen varias experiencias, en el fondo, que están orientadas a valorar, ¿verdad? Valorar el desempeño práctico de los estudiantes de distintas disciplinas, que es un trabajo que está desarrollado por un equipo de investigación y de trabajo de la Universidad del Desarrollo, y que
es un texto que a mi juicio es bastante, sobre todo los ejemplos son bastante interesantes de ir revisando. Entonces, en este contexto, en el fondo, cuando uno trabaja desde esta perspectiva, ellos proponen ahí en sus ejemplos algunos aspectos que a mi juicio son bien relevantes y que van en la línea de lo ya conversado. Por ejemplo, el determinar a la hora de ir trabajando un aprendizaje práctico, determinar una situación problema con la que se vaya vinculando este aprendizaje práctico, definir evidentemente una serie de resultados de aprendizaje que se desprende y que van en la línea de esta situación problemática, establecer cuáles son los indicadores de evaluación, ¿verdad? Respecto de estos resultados de aprendizaje, estos indicadores de evaluación, que son de mi interés, porque evidentemente que de un resultado de aprendizaje pueden aparecer varios indicadores de evaluación, pero van a haber algunos que son realmente interesantes y son sobre los que yo deseo obtener información específica en particular. Ahora bien, mira, acá vemos un ejemplo, ¿verdad? Vemos un ejemplo que podría en el fondo orientarles respecto de algunos de los procesos de diseño de experiencias de aprendizaje práctico. Por ejemplo, dice resultados de aprendizaje, acá se seleccionó un resultado de aprendizaje y dice analiza los factores de formación del suelo en diversos relieves del territorio nacional para establecer sus implicancias en su morfología. Entonces, acá este ejemplo fue diseñado hace un tiempo por un profesor de agronomía. Entonces, en este caso, él señala el contexto de desempeño profesional, hace una descripción del contexto de desempeño profesional, indicando que una empresa requiere contratar sus servicios de ingeniero agrónomo para integrar un equipo de trabajo en el que tendrán que realizar una propuesta de proyecto. Esta consiste en la comparación de los tipos de suelo en un transecto provincial de la quinta región, con la cual competirán por fondos públicos. Para ello se requieren los siguientes productos: estudio previo sobre las series de suelos del transecto provincial, ¿verdad? Realizar un muestreo del suelo en el transecto para el análisis comparativo y un informe comparativo de las propiedades físicas del suelo. Eso es en términos generales y esa es la situación problemática que ellos mencionan. A partir de eso, ¿cuáles son los indicadores o las conductas que observaremos, ¿no es cierto? Que eran del interés de este profesor. Reconocer los factores de formación del suelo, identificar los horizontes del suelo y los relacionas con el lugar geográfico donde se encuentra, discutir en grupo las implicaciones del lugar geográfico, determinar la textura y estructura del suelo en diversos puntos geográficos, analizar las rocas y piedras que se encuentran, calcular el porcentaje de pedregosidad de cada horizonte del suelo y trabajar colaborativamente. Entonces, las actividades de evaluación, y a propósito de estos indicadores, que son los indicadores que este profesor definió para ir valorando, dice que la actividad de evaluación, es decir, la actividad de cierre, va a corresponder a una salida de terreno donde puedan ver y analizar los componentes de formación del suelo desde la cordillera al mar, que realiza un estudio de caso donde deben realizar un análisis comparativo de los distintos tipos de suelo y su formación en un transecto. Durante la salida a terreno, ¿verdad? El alumno tendrá que ir tomando muestras, ¿verdad? Diversas muestras del suelo, las que ir analizando manualmente para determinar su textura y estructura. El instrumento de evaluación ¿verdad? Para valorar este informe que se solicita será una escala de apreciación para el trabajo de campo y una rúbrica para el informe escrito. Entonces, acá se cumple con uno de los aspectos que comentábamos anteriormente. En el fondo, él específicamente determina dos tipos de instrumentos para valorar este desempeño. Entonces, este aprendizaje práctico, ¿no es cierto? No lo va a valorar con un solo instrumento, sino que lo voy a valorar con dos instrumentos. Por una parte, visualizar el trabajo de campo a partir de el proceso de recogida de datos, y por otra parte, el informe escrito, que lo va a valorar a través de una rúbrica. Entonces, y ahí él señala que en el terreno se aplicará la escala de apreciación o escala de valoración, y menciona, y será retroalimentando activamente, y el producto final es el informe escrito, donde se va a ir valorando evidentemente el análisis comparativo realizado. Acá pueden visualizar otro ejemplo también respecto de esta misma
esta misma experiencia de aprendizaje práctico. Entonces, acá algunos instrumentos o procedimientos de evaluación para el trabajo de desempeños prácticos, que particularmente cómo nos vamos a concentrar, nos hemos concentrado y en el aprendizaje de, digamos, en la evaluación de aprendizajes prácticos, particularmente nos vamos a vincular con este grupo de instrumentos que tienen que ver con los instrumentos orientados a los registros de realización de tareas, como son las listas o pautas de cotejo, las escalas de valoraciones, las rúbricas y los registros de observación y evidentemente situaciones de desempeño del tipo portafolio, ensayo, exposición, estudio de caso, proyecto, debate, etc. ¿Sí? Ahora bien, es importante precisar que estas situaciones de desempeño requieren necesariamente de los registros de realización de tareas. ¿Por qué? Porque en el fondo un portafolio, un ensayo, una exposición, yo no los puedo valorar por sí mismos, sino que para poder valorarlos yo voy a requerir, por ejemplo, de una escala de valoración. Y yo voy a requerir de una escala de valoración o yo voy a requerir de una rúbrica para poder valorar el desempeño de esas situaciones en particular. Respecto de las rúbricas o matrices de valoración. Las rúbricas o matrices de valoración seguramente ustedes las conocen, particularmente corresponden a este conjunto, ¿verdad? A uno lo primero que se le viene a la cabecita es, en el fondo, esta tablita, que tiene una serie de descriptores, ¿cierto? Entonces, una serie de descriptores y estos descriptores lo que hacen es describir, tal como dice su nombre, estos descriptores lo que hacen es describir, entregar una descripción detallada respecto de aquellos aspectos que yo espero visualizar en el desempeño del estudiante y que me van a permitir a mí determinar, ¿verdad?, si efectivamente el estudiante ha logrado alcanzar el aprendizaje o no ha logrado alcanzar el aprendizaje y evidentemente también me va a permitir entregar retroalimentación pertinente para que él pueda ir mejorando. Particularmente lo visualizamos de manera muy frecuente en una tabla de doble entrada, ¿no es cierto? Y en este contexto vamos a reconocer rúbricas de carácter holístico y rúbricas de carácter analítico. Cuando nosotros nos referimos a las rúbricas holísticas, nos vamos a referir a las rúbricas que en el fondo son más bien una evaluación global del desempeño, mientras que las rúbricas analíticas son aquellas a las que nosotros nos enfrentamos con un mayor nivel de frecuencia, donde se van separando por parte los distintos aspectos a valorar. Como les indicaba, las rúbricas holísticas valoran el desempeño específicamente, ¿verdad?, como un todo, sin juzgar, digamos, en secciones diferentes las distintas partes, ¿verdad?, las distintas partes de un desempeño. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Acá, específicamente, este tipo de rúbricas se van a emplear para valorar tareas donde pueden existir múltiples respuestas correctas posibles. Entonces, en el fondo, que no va a haber una sola respuesta correcta posible, sino que van a haber múltiples posibles respuestas correctas. Y evidentemente, este tipo de rúbricas su foco va a estar puesto en la calidad o dominio, ¿verdad?, general de un contenido o de una habilidad específica. Acá vemos un ejemplo. Entonces, esta es una rúbrica holística. No tenemos, si ustedes se fijan, en este caso no tenemos separación por temas, ¿verdad? Ni por áreas ni por ámbitos, sino que en el fondo está todo dentro de una misma descripción. Entonces dice, la respuesta aborda a la temática, la revisión bibliográfica relevante y exhaustiva, la discusión incorpora elementos del contenido y del contexto histórico, evidenciando una comprensión profunda de ellos, puede contener errores intrascendentes al tema. Entonces, si ustedes se fijan en este contexto, en esta celda, que tiene el mayor nivel de puntaje, ¿no es cierto?, incorporó varios aspectos, como se aborde la temática, que la revisión es relevante y exhaustiva, que se incorporan elementos del contenido y del contexto histórico, y que se evidencia una comprensión profunda de ellos, y que contiene errores intrascendentes al tema. Entonces, dentro de una misma celda, ¿verdad?, dentro de un mismo aspecto, yo incorporo varios elementos y no hago una separación, digamos, por aspecto, por temática o por dimensión. Por su parte, las rúbricas analíticas, que son a las que nosotros estamos acostumbrados de manera más frecuente, las rúbricas analíticas precisamente, lo que hacen es ir estableciendo diferencias, ir estableciendo dimensiones o aspectos a evaluar. Aquí vemos un ejemplo. ¿Sí? Vemos un ejemplo
donde visualizamos, por ejemplo, valga la redundancia, visualizamos que se hace una separación para efectos de valorar la escritura de un ensayo. Entonces, los indicadores o los ámbitos a valorar tienen que ver con la estructura del texto, con la forma de construcción de los párrafos, con el planteamiento de la tesis o la idea central en este ensayo. Entonces, tengo distintos aspectos y estos ¿verdad? Se valoran desde el nivel de no logrado al nivel de muy bien logrado, otorgando 3 puntos para el nivel de desempeño más alto y 0 puntos para el nivel de desempeño más bajo. Sugerencia, siempre la sugerencia que se hace desde la literatura es que particularmente se propongan 4 niveles de desempeño por un tema bastante práctico, porque en general quienes actuamos como agentes evaluadores al enfrentarnos a una rúbrica o una matriz que tiene un número impar de descriptores, vamos a optar y la tendencia va a estar en poner el desempeño al medio. Entonces, por eso, en el fondo, se sugiere un poco esta lógica. Algunas ventajas en el uso de las rúbricas. Yo siempre menciono que dentro de las ventajas del uso de la rúbrica está el hecho de que permite, en el fondo, una valoración más precisa del producto o del proceso, dado que se explicita específicamente qué es lo que se espera que demuestre el estudiante. Entonces, uno va visualizando, por ejemplo, vuelvo acá, dice, el texto cuenta, estoy en el muy bien logrado, respecto de la estructura del texto, dice, el texto cuenta con las 3 partes del ensayo: inicio, desarrollo y cierre. En la introducción se presenta el tema a desarrollar y la tesis. En el desarrollo se exponen los argumentos con la tesis central de manera organizada, haciendo uso de habilidades analíticas como la comparación, el contraste, la clasificación, el establecimiento de relaciones. En el cierre se recogen las ideas principales ya señaladas y concluye en relación a su tesis central. En ese contexto, ¿verdad? En ese contexto, particularmente, se está explicitando qué es lo que se espera, qué es lo que se espera por parte de los estudiantes. Entonces, después el estudiante recibe su revisión, recibe su retroalimentación y puede ir visualizando con qué aspectos cumplió y con qué aspectos no cumplió. Entonces, él sabe dónde tiene que llegar. Acá la sugerencia, siempre yo hago la sugerencia, algunos profesores son un poco reacios a esto, pero la sugerencia es que siempre en el tema del aprendizaje de procedimientos, siempre es importante que el estudiante cuente con el instrumento de evaluación con el que se va a valorar su desempeño, y no pasa nada si en el fondo se entrega antes del instrumento de evaluación, antes de la entrega final, porque eso les va a ir ayudando y les va sirviendo como recurso de aprendizaje para que él vaya monitoreando también en el proceso la adquisición de estos procedimientos. Y algunos pasos para su elaboración, y que sí, efectivamente, también algo ya lo habíamos comentado, que revisar detalladamente el contenido, establecer con claridad los desempeños, las descripciones dentro del instrumento, e ir describiendo cada uno de estos criterios o descriptores de desempeño. Establecer los niveles de desempeño, ¿no es cierto? Revisar la matriz y en la medida de lo posible, no en la medida, o sea, en la medida de lo posible. Yo sé que los tiempos a veces son hacen la tarea un poco más compleja, pero solicitar a los estudiantes, ¿verdad? O solicitar, no a los estudiantes, sino que solicitar particularmente a los colegas, solicitar a los colegas en la medida de lo posible que nos puedan dar su opinión o comentarios respecto al instrumento para tener una observación o una evaluación del instrumento generado por parte de un externo, porque a veces ocurre que puede tener algo de sesgo, etcétera. Y algunas tareas, lo importante, el tema de las tareas que sean tareas contextualizadas para cumplir en el fondo con esta lógica de que sea un proceso de carácter significativo. Por otra parte, las listas de cotejo, a las que no me voy a referir mucho, porque las listas de cotejo finalmente, para valorar desempeños prácticos, hay aspectos que sí, efectivamente nos van a ser útiles, pero hay aspectos que no, porque finalmente las listas de cotejo apuntan particularmente a valorar la presencia o ausencia de ciertos aspectos o de ciertos elementos en un proceso de formación. Entonces, claramente que si yo estoy evaluando la calidad de un desempeño, la calidad de un aprendizaje práctico, la calidad yo no la puedo evaluar únicamente en términos de presencia o ausencia, sino que la calidad tiene ciertos niveles. Hay una progresión asociada. Por tanto, evidentemente que es importante no perderlo de vista. Y me va a permitir acá, y de hecho lo mismo lo marco con asterisco, que en la lista de cotejos me va a permitir evaluar, entre comillas, la calidad de un trabajo,
porque evidentemente hay aspectos con nivel de desarrollo intermedio que una lista de cotejo no me permite, porque únicamente me permite visualizar la presencia o ausencia. Entonces ahí yo puedo ir incorporando a lo mejor el cumplimiento de ciertos aspectos más bien formales, quizás esos, o administrativos o de gestión, quizás esto yo los podría ir valorando a nivel de listas de cotejo, pero hay aspectos referidos a calidad que no necesariamente. Ahí presento un ejemplo que les puede ser de utilidad y evidentemente los pasos para su elaboración, donde algunas de las sugerencias que se dan particularmente con el tema de la lista de cotejo es específicamente tener muy claro respecto a cuáles son las acciones específicas que se van a ir observando y donde en el fondo yo sobre todo vaya incorporando dentro de las listas de cotejo aquellos errores que eran de carácter frecuente por parte de los estudiantes. Entonces, en la medida que se van integrando esos errores de carácter frecuente, me va siendo de mucha ayuda, sobre todo en el contexto del proceso de evaluación formativa. Hay aspectos referidos a que debo contar con un procedimiento sencillo de registro, que la lista esté completa con todas las acciones y que sea un lenguaje claro, sobre todo porque debe servir y debe ser útil. El resultado que se reporte con ese tipo de instrumento debe ser sobre todo útil. ¿Para quién? Para los estudiantes. Y las escalas de valoración. Las escalas de valoración, que también es un instrumento de uso bastante recurrente, nos vamos a referir específicamente a las escalas que dicen relación con la calidad de una tarea determinada, ¿no es cierto? Y que van muy en la línea, las escalas de valoración van muy en la línea de las rúbricas, con la diferencia que, ¿no es cierto? Voy a volver atrás, perdónenme, pero por ejemplo nosotros decíamos que las rúbricas, ¿verdad? Yo tengo la descripción de los distintos niveles de desempeño. En el caso de las escalas de valoración, yo voy a encontrar, por ejemplo, únicamente esta sección. Esta sección, y eso lo voy a ir valorando en si está bien logrado, insuficiente o no logrado. Entonces, ¿verdad? Tengo distintos secciones o casilleros para ir valorando aquel nivel de logro, pero no hay una descripción para cada uno de esos niveles de logro, tal como lo pueden visualizar en este ejemplo. Entonces, respetó el turno de habla, intervención en el contexto, aportación nada, poco, suficiente, mucho. Entonces, no voy haciendo una descripción detallada. Y ahí se presentan, en el fondo, algunas instrucciones para la elaboración de este tipo de instrumentos. Les comparto particularmente, les comparto digamos, las instrucciones, perdón, las referencias bibliográficas asociadas que hemos utilizado para ir revisando algunos de los aspectos que abordamos en esta sesión. Y Nicole, no sé si tienes alguna duda, consulta, he sido lo suficientemente claro, no he sido tan claro, ahí tú me puedes ir comentando. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Sí, sí. No, todo me quedó bastante claro. Trato de hacer, bueno, el Perfecto. vínculo con las asignaturas que dicto, que son vinculadas a educación especial, esta carrera. Ujú, ujú. Y sí, me hace mucho sentido lo que mencionabas durante toda la presentación. La verdad es que quedó bastante claro. Perfecto. Por ahora no Súper. tengo dudas. De acuerdo, Nicole. Bueno, de todos modos, y tanto para Nicole como para el resto de los participantes, si luego les surge alguna consulta o alguna duda, pierdan cuidado, me escriben y ahí yo les voy a ir apoyando. Bueno, para ir dando cierre a este espacio, voy a explicar la tarea de proceso. ¿Sí? Y me interesa que la tarea de proceso tengan algún nivel de avance para la sesión sincrónica de la próxima semana. Entonces, particularmente la tarea de proceso apunta a que ustedes un poco hacer este plan, esta propuesta, ¿verdad? Esta propuesta de trabajo, ¿verdad? Pensando un poco en lo que hemos ido conversando en el desarrollo de la sesión del día de hoy. Vale decir, que puedan ir generando un primer nivel, o sea, una definición de la asignatura,
del contexto de la asignatura, etcétera, o de la situación problemática, si se quiere, para efectos de ir determinando cómo vamos a ir evaluando este aprendizaje práctico. Entonces, mira, ¿qué les voy a pedir? De inmediato voy a compartirles la pantalla. Un segundo. Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer? De manera sencilla, en concreto, en esta matriz, que ustedes la tienen disponibles en el aula virtual, van a consignar el nombre de la asignatura con la que van a trabajar y el código correspondiente de la asignatura. Me van a señalar, ¿verdad? Me van a señalar en términos generales una descripción de cuál es el contexto de esta asignatura. Es decir, ya la asignatura de introducción a los estudios, no sé, yo voy a insistir con la disciplina en la que, perdón, pero voy a insistir un poco con la disciplina en la que me desempeño. Pero ya, introducción al estudio positivo del derecho. Entonces, la asignatura de introducción al estudio positivo del derecho se ubica en el primer semestre de la formación y tiene por objetivo entregar conocimientos de carácter primordialmente conceptual a los estudiantes referidos a las distintas líneas del derecho, a saber, derecho público, derecho administrativo, derecho procesal, para que los estudiantes cuenten con conocimientos básicos para enfrentarse en la profundización de estas distintas ramas del derecho. Sí, eso solamente en términos para yo más o menos tener claridad de la asignatura con la que ustedes están trabajando. Y luego, ustedes tienen que pensar en el procedimiento de evaluación de aprendizajes prácticos. Entonces, en esa asignatura en particular, a ver, yo estoy en la asignatura de introducción al derecho positivo. Entonces, en la asignatura de introducción al derecho positivo, ¿qué actividad de carácter práctico podría generar? Ok, ya voy a generar una actividad de carácter práctico donde los estudiantes tengan que poner, ¿verdad?, en juego sus competencias comunicativas orales frente a una diversidad de personas con distintos rangos etarios, pero que en el fondo puedan explicar de manera sencilla, ¿verdad?, y de manera muy clara cuáles son los propósitos de, no sé, el derecho público. Todo esto en el contexto de la discusión constitucional que se está desarrollando en el país, etcétera, etcétera. Entonces, que ellos puedan entregar ese conocimiento básico. Entonces, en el fondo, colocamos como contexto la Universidad Católica de Valparaíso, en su plan estratégico, ha definido establecer relaciones de un vínculo más cercano con distintas comunidades de la ciudad de Valparaíso, comunidades educativas, comunidades asociadas a la configuración de espacios, digamos, de vecinos, así como juntas de vecinos, etcétera. Entonces, en este contexto de poder establecer instancias de mayor vínculo, cercanía con la ciudadanía porteña, entonces invita a los estudiantes a que ellos vayan a entregar, ¿verdad?, parte del conocimiento que han adquirido a estos grupos interesados y puedan comentarles en qué consiste el derecho público, cuál es su relevancia, por qué es tan importante para el desarrollo de un país y en qué medida, cuáles son las mejoras o cuáles son las discusiones o cuáles son los procesos o las temáticas de mayor discusión que se están llevando a cabo en el proceso de discusión constitucional actual. Y luego de eso, para ello tendrá que realizar lo siguiente: entrego las instrucciones, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y esto se evaluará de la siguiente manera, y ahí preciso la manera en la que yo voy a evaluar específicamente este proceso. Y luego los resultados de aprendizaje, dice resultados de aprendizaje e indicadores de evaluación. Selecciono el resultado de aprendizaje, evidentemente que este resultado de aprendizaje que seleccioné se extrae de la asignatura ya consignada en la celda anterior. Copio y pego el resultado de aprendizaje y selecciono indicadores de evaluación referidos a distintas dimensiones del resultado de aprendizaje. De ese resultado de aprendizaje yo genero 2 indicadores de evaluación que van a ser de mi interés. 2, 3, 4, hasta 4, no más que eso, ¿sí? Entonces, genero indicadores de evaluación que vayan a ser de mi interés. O 2 o 4, ahí ustedes determinen,
Pero lo importante es que yo pueda agruparlos. A lo mejor voy a generar, por una parte, indicadores que van más en la línea. Por ejemplo, si yo pienso en esta propuesta de actividad que le estaba comentando recién, digo ya, por una parte voy a evaluar la capacidad que tengan los estudiantes para gestionar información de los grupos con los que les va a tocar organizar estos espacios de discusión y de conversación. Y por otra parte, voy a evaluar, voy a considerar indicadores que estén referidos, particularmente que estén referidos a procesos de planificación y de la generación del discurso oral que en el fondo quiero que ellos generen para explicar estas temáticas de derecho público. Una vez definido eso, ¿no es cierto? Digo, ok, tengo el indicador 1, que tiene que ver con los procesos de recogida de información, y eso lo voy a valorar con una escala de valoración. Y señalo acá, indicador, copio el indicador de evaluación, y acá señalo únicamente el instrumento. Y luego tengo el indicador 2, que dice relación con el proceso de generación y de planificación del discurso que se va a transmitir a este grupo de participantes o a esta comunidad con la que les corresponda vincularse, y señalo que esa parte la voy a evaluar con una rúbrica analítica. Y eso es lo que necesito. Es algo que no es muy extenso, pero sí que requiere que estén ustedes tranquilos, que estén con calma y que estén muy concentrados para efectos de que puedan poder registrar adecuadamente la información, y ya después de la sesión de la próxima semana nos vamos a referir y vamos a hacer revisión de distintas herramientas disponibles en los medios virtuales para que ustedes particularmente puedan generar y puedan utilizar distintos procedimientos, distintos recursos a la hora de valorar los desempeños de prácticos, los desempeños y los aprendizajes prácticos en concreto de sus estudiantes. Dicho eso, voy a dejar de compartir. Nicole, ¿se entendió la idea de lo que hay que realizar para la próxima sesión, no es cierto? Sí, Felipe, todo súper claro. Yo creo que, bueno, después ya sobre la marcha haciendo el trabajo, si es que surge alguna duda, te contactaría, pero sí queda súper claro todo. Perfecto. Bueno, por mi parte, no, digamos, yo doy por finalizada mi presentación. Espero haber sido lo suficientemente claro, y ante cualquier consulta, duda, dejo la invitación abierta a los colegas que visualicen posteriormente la sesión, que planteen las preguntas, que me escriban, que pregunten por el foro de consultas o directamente a mí a través de correo, y ahí yo les voy dando el apoyo que requieran. Muchas gracias, Felipe, por esta sesión, por esta grabación también, para que quede el registro. Todo muy claro y muy explicativo. Así que esperamos que para quienes no hayan podido asistir, y también agradecer a Nicole su participación, haya sido útil y esclarecedor para poder seguir avanzando en los resultados de aprendizaje que plantea este taller. Así es que a la espera de que esto sea un input, una instancia positiva para su formación en docencia universitaria. Así es que sin más, muchas gracias. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión, que es... ¿Te acuerdas, Felipe, cuándo es la siguiente sesión? Sí, te digo de inmediato, o sea, no me acuerdo, pero la tengo Ya. registrada. Dame un segundo. Ok, bueno, mientras Felipe lo revisa, entonces nos veremos en el segundo encuentro, y luego entonces en la instancia de postclase, que ya es el desarrollo del producto final y que busca efectivamente que ustedes puedan generar un diseño que les permita ser aplicado en la evaluación de estos desempeños prácticos con sus estudiantes. Así es que muchas gracias. Si no aparece la sesión, no importa, le hacemos el recordatorio en el aula virtual, Felipe. Así que no hay problema. Ya, perfecto, Listo. Que estén muy bien. Buen fin de Fernanda. semana. Chao, muchas Ya, gracias. igualmente, chao. Chao, que estén muy bien. También. Chao.